Muy buenas financieros y financieras, bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En el capítulo de hoy vamos a aprender todo lo relacionado con respecto al costo de la deuda. Es por ello que este video se estructurará en base a 5 puntos importantes. Entender qué es el costo de la deuda, para qué nos sirve, revisaremos cuál es su fórmula, desarrollaremos varios ejemplos y finalmente interpretaremos nuestros resultados. Dicho esto, pasemos adelante. En primer lugar, ¿qué es el costo de la deuda? Para ello tenemos que partir por comprender qué es una deuda dentro de una organización. Pues bien, la deuda simple y llanamente es un mecanismo de financiamiento para obtener fondos de corto o de largo plazo. Todo esto a través de recursos ajenos. Una empresa se puede financiar de dos maneras: a través de recursos propios, es decir, a través de los mismos inversionistas de la organización, capital, acciones comunes, preferentes, utilidades retenidas, etc. Y además de ello, existen mecanismos de financiamiento con recursos ajenos. Por ejemplo, créditos o préstamos bancarios, emisión de bonos, créditos con los proveedores, etc. Ahora, cuando hablamos del costo de la deuda, simple y llanamente lo que queremos conocer es el costo real que debe asumir la empresa para obtener dichos fondos de los agentes externos que acabamos de explicar. Entonces, el costo de la deuda simple y llanamente indica cuánto le cuesta a la empresa financiarse a través de recursos ajenos. Para ello, y antes de empezar, tenemos que conocer que el costo de la deuda es deducido con los pagos de la carga impositiva o tributos a un estado. Esto lo mencionamos porque la mayoría de personas suelen considerar que el costo de la deuda es la tasa de interés que se tiene que pagar a una institución financiera o el cupón que se debe cancelar por la emisión de los bonos. Pero tenemos que conocer que ese es el costo de la deuda bruto. Para conocer el costo de la deuda neta o el costo de la deuda real, tenemos que deducirle los pagos de la carga impositiva o de los tributos a un estado, es decir, los impuestos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si una empresa opta por financiarse en lugar de con recursos propios, por recursos ajenos, los intereses, los cupones que tendrá que cancelar irán a la cuenta de los gastos financieros. Y al incrementar la cuenta de los gastos financieros, la empresa tendrá menores utilidades antes de impuestos. Todo esto lo que provocará es que la empresa pague una menor carga impositiva, que cancele menos impuestos al Estado. Y por tanto, habrá un apalancamiento en los intereses que generará diferentes utilidades netas que se repartirán a los inversionistas. Todo esto va a quedar más claro en el ejercicio que resolveremos. Ahora bien, ¿para qué nos sirve determinar el costo de la deuda? En primer lugar, como ya acabamos de revisar, para conocer el costo real que debe asumir una empresa cuando se financia a través de recursos ajenos. Acabamos de revisar que el costo de financiarse con agentes externos no es la tasa de interés, por ejemplo, que se tiene que cancelar ante un préstamo a una institución financiera, sino el costo real tiene que ser deducido de ese apalancamiento que existe, que genera que cancelemos una menor carga impositiva al Estado. A más de ello, para tomar decisiones sobre la mejor forma de financiarse, acorde al costo de financiamiento y a su estructura de igual manera de financiamiento. Una empresa, cuando requiera fondos de financiamiento, puede evaluar cuáles son los diferentes mecanismos a los cuales puede optar y en función de ello determinar cuáles son los que representan un menor costo de financiamiento. Por ejemplo, puede financiarse a través de acciones preferentes, a través de acciones comunes, a través de utilidades retenidas, o si es que no quiere financiarse con recursos propios, puede emitir bonos o puede acercarse a instituciones financieras a solicitar préstamos. En función de todas estas opciones, se tendrán diferentes costos de financiamiento y asimismo, junto con la estructura de financiamiento que esté manejando la empresa para maximizar la rentabilidad, optará
por acercarse a diferentes mecanismos de financiamiento acorde a los diferentes costos y justamente a la estructura de financiamiento que tiene que ser llevada. Finalmente, para determinar el costo de capital promedio ponderado, la tasa de descuento o también llamado el WACC, necesario para evaluar proyectos de inversión. El costo de capital promedio ponderado es utilizado cuando una empresa requiere o tiene la oportunidad de invertir en ciertos proyectos en el largo plazo. Antes de saber si es que es aceptado o rechazado dicho proyecto, la empresa tiene que de antemano conocer cuánto va a costar financiar ese proyecto. Por ejemplo, tal proyecto será financiado en un tanto por ciento con recursos ajenos y en un tanto por ciento con recursos propios. Mezclando estos dos mecanismos, vamos a tener un costo de capital promedio ponderado del tanto por ciento. Este va a ser el costo promedio ponderado de financiar dicho proyecto. Ahora, este costo es comparado con la tasa de rentabilidad que se proyecta que va a generar dicho proyecto. Si es que la tasa de rentabilidad es mayor al costo promedio ponderado del proyecto, entonces el proyecto es aceptado. Caso contrario, es rechazado. Y finalmente, antes de pasar con nuestro ejercicio, pasemos a revisar la fórmula del costo de la deuda. Su expresión es muy sencilla. Está compuesto por una variable KD, que representa el costo de la deuda, lo que queremos determinar, y que es igual a I, la tasa de financiamiento con recursos ajenos, la tasa de interés o el cupón que se va a pagar dependiendo del mecanismo de financiamiento al cual se esté optando, y todo esto por una expresión 1 menos T, donde T es la tasa impositiva del Estado, es decir, cuál es la tasa de impuestos que se le tiene que pagar al Estado. Por lo general, dentro de los países de Latinoamérica, la tasa de impuestos o la tasa impositiva suele estar entre un 20 y un 25%, dependiendo del país. Muy bien, financieros y financieras, y ya estamos listos para desarrollar nuestro ejercicio sobre el costo de la deuda. Sin embargo, antes de ello, queremos pasar a aclarar lo que mencionamos en la fórmula. Muy bien, financieros y financieras, ya estamos listos para desarrollar nuestro ejercicio sobre el costo de la deuda. Sin embargo, antes de ello, queremos hacer una aclaración sobre la fórmula, sobre lo que ya mencionamos, que el costo real de la deuda tiene un grado de apalancamiento en la carga impositiva de un gobierno o de un estado. ¿Por qué? Supongamos que una empresa tiene que financiarse en $1,000 y tiene dos opciones: financiarse con recursos ajenos o financiarse con recursos propios. Si es que opta por financiarse con recursos ajenos, tendrá que cancelar una tasa de interés del 10%, es decir, $100 en intereses. Ahora, supongamos que esta empresa llega a una utilidad operativa de $1,000. A ello se le incluyen gastos financieros, los intereses que tiene que pagar por este financiamiento de $1,000 con recursos ajenos. Todo esto lo que provoca es que la utilidad antes de impuestos sea de $900. Ante ello se paga una carga impositiva del 22%, es decir, $198 al Estado. Todo esto lo que provoca es que la utilidad neta sea de $900. Ahora, ¿qué sucede si es que la empresa, en vez de haberse financiado con recursos ajenos, se hubiera financiado con recursos propios? En este caso, nuevamente, si es que la empresa llegó a una utilidad operativa de $1,000, ya no va a tener gastos financieros debido a que no se financió con recursos ajenos. Lo que provoca es que tenga una utilidad antes de impuestos de $1,000, mayor a que si se hubiera financiado con recursos ajenos. Pero también paga una mayor cantidad de impuestos debido a que tiene una mayor utilidad antes de impuestos. Sin embargo, todo lo que sucede es que la utilidad neta sea de $1,000, mayor a la utilidad neta de si se hubiera financiado con recursos ajenos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las utilidades netas, si bien son mayores cuando se financia únicamente con recursos propios, vamos a ver qué sucede con la rentabilidad sobre el patrimonio, es decir, con el ROE. El ROE simple y llanamente se calcula dividiendo la utilidad neta
para el patrimonio. De igual manera, la utilidad neta para el patrimonio. En este caso, esta empresa tiene un patrimonio de $5,000 porque los $1,000 que debía financiarse se financió con recursos ajenos. Todo eso provocó que se pague $100 en gastos financieros, en intereses. A la final, la rentabilidad sobre el patrimonio es del 18%, es decir, los inversionistas de esta empresa ganan 18% por cada dólar. ¿Qué sucede en el otro escenario en el cual se financió con recursos propios? El patrimonio se elevó de $5,000 a $6,000 porque estos $1,000 no se financiaron con recursos ajenos, sino con recursos propios. Por tanto, se eleva el patrimonio. Esto lo que provoca es que el ROE, si bien las utilidades netas se incrementaron, el ROE disminuyó. ¿Por qué? Porque si bien acá existe solo un patrimonio de $5,000, acá todo lo que sucedió es que el patrimonio se eleve. Por tanto, las utilidades son repartidas entre más accionistas y al ser repartidas entre más accionistas les toca menos dividendos a cada uno de ellos. Estas son las ventajas y desventajas de financiarse con recursos ajenos o financiarse con recursos propios. Ahora, todo esto explicamos un poco para entender cuál es ese apalancamiento en la carga impositiva que existe en la fórmula. Ahora bien, pasemos ahora sí a desarrollar nuestro ejercicio del costo de la deuda. Cabe aclarar que normalmente cuando deseamos obtener el costo de la deuda, tomamos únicamente el financiamiento con recursos ajenos de largo plazo. Aquí tenemos la estructura de financiamiento de una empresa. Por un lado el financiamiento con recursos ajenos y por otro el financiamiento con recursos propios. Nuevamente con lo que mencionábamos, normalmente para sacar el costo de la deuda solamente se toma aquellos mecanismos de financiamiento de largo plazo. Si bien podemos determinar el costo de la deuda de los mecanismos de financiamiento de corto plazo, se suele únicamente tomar los de largo plazo para las operaciones de elaboración de presupuestos de capital, para determinar ese costo de capital promedio ponderado que mencionábamos. Ahora, siguiendo este patrón, vamos a determinar el costo de la deuda del financiamiento de largo plazo. Esta empresa tiene tres formas o tres mecanismos de financiarse a largo plazo. Tiene cuentas por pagar a proveedores, tiene emitidos varios bonos a largo plazo y tiene un pasivo financiero no corriente, es decir, pasivo financiero con minúscula, ¿ya? Tiene un pasivo financiero no corriente, es decir, tiene deudas con instituciones financieras. Ahora, supongamos que las cuentas que tiene que pagar a proveedores es del 8% por cada compra que realiza, a crédito evidentemente. La emisión de bonos emite un cupón que es igual al 9,50% del valor del bono cada cierto periodo. Supongamos que todo lo estamos analizando dentro de un año. Entonces acá la tasa de interés es del 8%, el cupón anual del 9,50% y la tasa de interés de estas instituciones financieras es del 11,25%. Ahora, evidentemente no podríamos decir que esta empresa solo tiene financiamiento con un banco, puede tener con varios bancos. Lo que tenemos que hacer es un promedio ponderado de cada una de esas tasas de intereses que tiene con los diferentes bancos. Ya vamos a revisar esto. Por ejemplo, esta empresa se ha financiado con recursos ajenos a largo plazo en $6,018. Vamos a ver el peso que tiene cada una de estas. Entonces, lo único que hacemos es dividir las cuentas por pagar a proveedores para el pasivo no corriente. Nuevamente, la emisión de bonos para el pasivo no corriente. Y una vez más, el pasivo financiero no corriente para el pasivo no corriente. Todos estos los expresamos en forma de porcentaje y si es que los sumamos, vemos que llegamos al 100% del pasivo no corriente. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Perfecto. Entonces, este es el peso que tiene cada uno de estos mecanismos dentro de la estructura de financiamiento de largo plazo con recursos ajenos. El pasivo financiero corresponde al 42%.
El 46,70% del pasivo no corriente es a través de bonos y el 10,64% a través de cuentas por pagar a proveedores. Entonces, este es el peso. Cuando hablamos de un promedio ponderado, estamos simple y llanamente haciendo alusión a la multiplicación de la tasa de interés por el peso. Entonces, vamos a multiplicar justamente esto de aquí, este 8% por el 10,64%. Nuevamente a todo esto lo ponemos en porcentaje y vamos a seguirlo haciendo de la siguiente manera. Entonces, el costo de financiarse con pasivo financiero no corriente, si bien la tasa de interés es del 11,25%, dado el peso que tiene esta empresa, que es del 42,66%, es del 4,80%. Si a todo esto lo sumamos, vamos a ver que la empresa en realidad tiene un costo de financiamiento promedio ponderado del 10,09%. Este es el costo de financiamiento de su estructura, valga la redundancia, de financiamiento de largo plazo con recursos ajenos. Este 10,09% nace de la multiplicación del costo de financiamiento de cada una de las cuentas por su respectivo peso. Ahora, no nos olvidemos del apalancamiento que se tiene en la carga impositiva. Si bien este es el costo de financiamiento bruto, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por la fórmula del costo de la deuda. Si es que hacemos de cada una de ellas, vamos a hacer la siguiente fórmula. Sería el costo de financiamiento, la tasa de interés, y esto multiplicado por 1 menos la tasa impositiva, que supongamos que para nuestro ejemplo es del 22%. A ver, del 22%. Realizamos la operación y el costo de financiarse neto a través de cuentas por pagar a proveedores es del 0,66%. Si a esto lo jalamos para las demás expresiones, viene a ser del 3,74%. Y si lo sumamos, viene a ser en realidad del 7,87%. Lo mismo podríamos hacer simple y llanamente con este 10,09%, multiplicarlo por 1 menos la carga impositiva, que es del 22%, y nos sale el mismo resultado que de la otra manera. Ok. Entonces, este vendría a ser nuestro costo neto de financiarnos a largo plazo con recursos ajenos. Si es que quisiéramos simple y llanamente determinar el costo de financiarse solo con pasivo financiero no corriente, pero no queremos determinar el costo de financiamiento promedio ponderado del pasivo no corriente, sino únicamente de esta cuenta, entonces simple y llanamente lo que haríamos es multiplicar el 11,25% por 1 menos nuevamente el 22%, que es la carga impositiva. Y en este caso, lo que significaría es que la empresa, cuando se financia con pasivos financieros no corrientes, con instituciones financieras, el costo neto no es este 11,25%, sino es el 8,72%. Ahora, ¿por qué acá tenemos este 4,80%? Porque acá está ponderado por su peso, que es del 42,66%. Lo ponderamos por el peso para sacar el costo neto de toda la estructura de financiamiento de largo plazo. Tenemos que diferenciar muy bien si es que queremos determinar el costo de financiamiento de la estructura o solamente el costo de financiamiento de una de las cuentas. Finalmente, lo que queríamos explicar con respecto al pasivo financiero o cualquiera de ellos. Una empresa no puede estar solo financiada por un solo banco o solo a través de un tipo de bono o solo a través de un tipo de proveedor. Puede tener varios tipos de proveedores. Lo que hay que hacer es sacar un promedio ponderado, nuevamente con su respectivo peso. Por ejemplo, supongamos que tiene financiamiento con un banco X, con un banco Y y con un banco Z. Y que este banco X le cobra una tasa de financiamiento del 6%, esta del 7% y esta del 8%. Y ahora,
El peso, si es que está financiado en un total, me invento, de $500, por inventarme, digamos que de estos $500, el 60% está financiado con este, el 20% con el banco Y y el 20% con el banco Z. Lo que realizamos es nuevamente la multiplicación entre este y este. Vamos a hacerlo para que quede más claro. Realizamos las respectivas multiplicaciones, lo ponemos en forma de porcentaje y finalmente lo que hacemos es sumar. Este vendría a ser el costo de financiarse bruto a través del pasivo financiero no corriente. Es decir, este 6,60% vendría a ser este 11,25%. Obviamente esto está desarrollado a través de otros ejemplos. Y lo mismo podríamos hacer con la emisión de bonos. Digamos que tiene una emisión de bonos A, una emisión de bonos B o una emisión de bonos C. O lo mismo con los proveedores. Tiene un proveedor A, un proveedor B o un proveedor C. Finalmente, para terminar de entender todo y tenerlo muy claro, pasemos a revisar unas 4 básicas interpretaciones. La primera de ellas nos dice el costo de financiamiento bruto de la estructura de largo plazo. Esta es la estructura de largo plazo con recursos ajenos, es del 10,09%, es decir, este de acá. Pero si aplicamos el apalancamiento, si es que calculamos el costo real, lo que tenemos acá, el costo de financiamiento ya no bruto, sino neto de la estructura, es del 7,87%. El costo real siempre disminuye al costo bruto por el apalancamiento en la carga impositiva. Y de igual manera, el costo de financiamiento bruto con instituciones financieras es del 11,25%. Lo que tenemos acá, el costo de financiamiento bruto. Acá ya no lo ponemos con el peso porque solo queremos determinar el costo de financiamiento de esta cuenta, de préstamos con instituciones financieras. El costo bruto es del 11,25%. Y lo que tenemos al final, el costo neto, es del 8,72%, porque vemos que lo estamos multiplicando por la tasa impositiva. Eso ha sido todo por nuestra parte, financieros y financieras. Esperamos que este video les haya gustado, que les haya quedado claro y en especial que les sea de utilidad. Si es que ustedes gustan, en la descripción del video van a poder encontrar un enlace a la página web de Somos Finanzas que les va a dirigir específicamente a una entrada, a un post que tenemos sobre el costo de la deuda. Ahí van a poder encontrar una diferente explicación, así como diferentes ejercicios si es que quieren reforzar este tema. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle me gusta a este video y siempre recuerden que estamos muy atentos y muy gustosos a responderles cualquiera de sus comentarios, dudas o inquietudes. Por tanto, no duden en hacerlas, que les vamos a responder de la forma más temprana. Eso ha sido todo por nuestra parte y nos vemos en el siguiente capítulo.